puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas. Hoy yo quiero hablarte en esta mañana de la importancia de conectar sacrificios con propósitos. Conectando sacrificios con propósitos. Es el tema que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Y hay un texto que me encantó en la NTV. Y quiero pedir si me ayudan con Génesis capítulo 15, versículo 11. Me gustó ese texto y de allí surgió esta palabra que el Señor trajo a mi corazón. Génesis capítulo 15, versículo 11. En la versión NTV dice: algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando Abraham está viviendo este episodio de su vida? Bueno, la palabra del Señor nos narra que después de la guerra que Abraham tuvo para libertar a Lot, Dios le habla en visión. Viene una palabra de revelación de Dios de una manera muy bonita. Y me gusta saber que el Señor todavía habla. Dios habla contigo, Dios habla con su pueblo. Y Dios habla de diferentes maneras. Nadie puede decir: es que Dios no me habla. No, Dios sigue hablando. El problema es que a veces nosotros no entendemos cómo es que el Señor nos habla. Y allí es donde tenemos que entender y tener claridad de las maneras como Dios nos habla. Dios habla en primer lugar por medio de su palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más firme, más segura que nosotros tenemos. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre la Biblia, lee la palabra del Señor y Dios te va a hablar de una manera especial, directa, pan fresco del cielo. Pero a veces Dios puede hablar por medio de profetas. El ministerio profético también es usado por el Señor para traer una palabra, para traer un mensaje, para hablarnos en un momento específico, de alguna manera puntual a nuestras vidas. Dios nos habla también a través de las circunstancias de la vida. Cada circunstancia de la vida tiene un mensaje de parte del Señor para nuestros corazones. Un atardecer, una noticia que ha llegado. Las circunstancias de la vida son herramientas a través de las cuales el Señor viene a hablar a nuestro corazón. Dios habla a través de sueños también. Algunos tal vez dirán en esta mañana: ay, yo quiero que Dios me hable a través de sueños. Tal vez es lo más rico, que Dios le hable a través de sueños, y es agradable. A mí me encanta. Yo he tenido momentos en los que en medio del sueño Dios me habla y ¡wow! Ahora, no solamente Dios habla a través de sueños. Y aquí uno, bueno, sin apartarnos del tema, pero yo tengo que entender cuándo es que Dios realmente habla por medio de sueños, ¿no? Porque a veces no es que Dios hable, sino que nos comimos algo pesado en la noche y tuvimos sueños que nos perturbaron, pero no era de Dios. Necesitamos el discernimiento del Señor, pero Dios habla a través de sueños. Pero también Dios habla a través de visiones. Y es lindo cuando Dios habla a través de visiones, porque a través de visiones Dios generalmente muestra figuras, muestra cosas que de pronto uno no entiende. Y es allí cuando uno comienza a preguntarle: Señor, ¿qué es esto? Y cuando uno le pregunta al Señor, es cuando Dios le da a uno la interpretación de la visión que está teniendo para recibir un mensaje específico de parte del Señor en algún área puntual. Eso es lo que está sucediendo con Abraham. Dios le está hablando en esta oportunidad por medio de visiones. Él está viendo y está allí hablando con el Señor en lo que está viendo. Y Dios, conociendo los tiempos y conociendo lo que Abraham está sintiendo, dice el versículo 1 del capítulo 15: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Tres cosas le está diciendo el Señor a Abraham en un momento específico de su vida. Primero, y esta es la palabra del Señor para tu corazón: no temas. Lo segundo que el Señor le dice a Abraham: yo te protegeré. Y en tercer lugar, lo que Dios le dice es: tu recompensa será grande. Esta palabra es para ti. No temas, yo te protegeré, tu recompensa será grande. Ahora, cuando uno recibe una palabra de esas, lo que se espera de uno es que comience a saltar, que comience a alegrarse, que comience a reírse tal vez, y comience a pensar en lo que Dios le está hablando. Pero lo que me llama la atención es la manera como Abraham responde a una linda palabra de Dios. Porque Abraham,
habla con Dios en ese momento que Dios le está hablando en la visión y que le dice: no temas, te protegeré, tu recompensa será grande. Yo me imagino que el momento que está viviendo Abraham es tan complicado porque él estaba en paz, pero ve que su sobrino ha sido capturado y él todavía no tiene hijo, y entonces en lo que está viviendo él dice, seguramente como nosotros hablamos en estos días: oiga, estos días están complicados. Lo que estamos viviendo a nivel mundial no es fácil. Las circunstancias, el mundo en el que estamos viviendo no está tan bonito como de repente fue bonito en otras épocas, y uno pudiera hablar de esa manera. Ahora, el problema es que cuando uno se sumerge para mirar los acontecimientos y pierde el foco de lo que Dios tiene para uno, entonces uno termina hablando de una manera incorrecta. Y aquí es cuando Abraham habla con Dios, pero habla con Dios desde su frustración. ¿Has hablado con Dios desde tu frustración? Gracias por ese silencio. Ese silencio me dice todo. Muchos de nosotros hemos hablado con Dios. Y a la verdad no es bonito que uno diga: sí, yo he hablado con Dios, tal día estaba frustrado. No, eso uno no lo habla, ¿verdad? Pero muchas veces hemos hablado con Dios desde la frustración. Y en la frustración, en el momento en que Abraham está hablando con el Señor, la gran frustración de Abraham es que Abraham no tiene propósito todavía. Él todavía no tiene un propósito claro. Y Abraham le dice a Dios, porque Dios le dice: no temas, yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Y qué es lo que Abraham le dice al Señor? Le dice: ¿y de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Miren lo que Abraham está diciendo. Si el Señor te dice: te voy a bendecir, te voy a abrir las puertas, voy a hacer esto contigo, ¡wow! ¡Qué alegría, qué gozo! Pero lo que no se espera es que después de que Dios te diga que te va a bendecir, que te va a proteger y te va a guardar, de repente tú te pares y le digas al Señor: ¿y para qué me sirve eso? ¿Qué sentido tiene que me bendigas? ¿Qué sentido tiene que derrames bendiciones sobre mi vida? Y entonces esta era la gran frustración de Abraham, porque Abraham no tenía propósito. Y digo que no tenía propósito, dice en Génesis 15, versículo 2, en la traducción del lenguaje actual. Dice el texto: Abraham le contestó: Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riqueza si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Dios le está hablando porque Abraham entiende que no tiene propósito y entiende la importancia de tener propósito. ¿Para qué me sirven las bendiciones? Yo necesito es un hijo. ¿Para qué me sirve tener una cantidad de propiedades, tener herencia, tener una cantidad de riquezas? ¿Para qué me sirve? Y Abraham entiende que él necesita tener un propósito claro. Y aquí yo te pregunto: ¿cuál es tu propósito? Estamos viviendo tiempos de cosecha. ¿Para qué? ¿Para qué tú has trabajado en Dios y para qué has estado pidiéndole al Señor que venga a traer una respuesta especial sobre tu vida? Necesitamos tener un propósito. Porque cuando nosotros no tenemos un propósito, como lo dijimos hace un momento, corremos el riesgo de perdernos en el camino. Por eso es que hay personas que, queriendo edificar hogar, entonces comienzan a trabajar y edifican hogar pensando que edificar hogar es tener una casa, y trabajan incansablemente día y noche y están trabajando para poder adquirir, para poder comprar una casa, para poder viajar por el mundo, para poder darse los lujos que quieren. Pero cuando logran todo lo que se han propuesto, resulta que ya no tienen hogar. El hogar se quedó a mitad del camino. ¿Por qué? Porque perdieron el propósito. Pensaron que tenían que hacer un sacrificio, y el sacrificio era tan importante para alcanzar el propósito que cuando alcanzaron el propósito ya no tuvo ningún sentido, porque se quedaron en el sacrificio y el sacrificio los desconectó del propósito. Ahora, Abraham tenía riquezas, el hombre era riquísimo. ¿Recuerda cuál fue la razón por la cual Abraham y Lot se separan? Era tan rico Abraham, y Lot también tenía tanta bendición que ya no cabían en la tierra. Y él dice: no, necesitamos, escoja usted para dónde va. Si usted va para el norte, yo voy para el sur. El hombre era riquísimo, pero él entendió que el propósito para Abraham no eran las riquezas, no era lo que tuviera, ese no era el propósito. Abraham está preocupado en el propósito
más que tener riquezas, Abraham está preocupado en dejar legado. Él tiene riquezas, él tiene herencia, pero él dice, yo no quiero solamente la herencia, yo no quiero solamente las riquezas, yo quiero dejar un legado. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto personas que han dejado herencia a sus hijos. Y cuando han dejado la herencia a sus hijos, oiga, hay algunos que en un año se fue la herencia. Pero cuando hay legado, el legado perdura al pasar de los años. El legado perdura al pasar del tiempo. Por eso Abraham, en ese momento de la frustración en el que está hablando y que entiende que no tiene propósito, y por eso le dice, ¿de qué me sirven las riquezas? Y comienza a hablarle con el Señor, yo no tengo un hijo y lo que tengo va a heredarlo un siervo nacido en mi casa. Y es cuando el Señor le dice, no, yo le voy a dar un hijo. Porque Abraham, más que interesarse en alguien que fuera dueño de su herencia, Abraham estaba interesado en dejar legado. Y es allí cuando el Señor le habla y le dice, no Señor, es un hijo suyo, es el que lo va a heredar. Y entonces después de esto, ¿qué es lo que hace el Señor con Abraham? Entonces el Señor lo llevó fuera a contar estrellas en el día. Génesis capítulo 15, versículo 5, dice que el Señor lo sacó y le dijo, cuenta las estrellas. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, y que tal vez la hemos escuchado en diferentes predicadores que en algún momento han usado este texto, para predicar, y la pregunta que muchos se hacen es, ¿se pueden contar estrellas en el día? Porque es normal contar estrellas en la noche, eso es normal. Pero Abraham tiene que hacer el ejercicio de salir en plena luz del día y comenzar a contar estrellas. Entonces digamos que para Abraham este era un día estrellado, lleno de estrellas. ¿Cuántos han contado aquí estrellas en la noche? No han tenido infancia. ¿Y cuántas estrellas ha logrado contar usted? ¿Las contó todas? ¿Qué pasa cuando uno cuenta estrellas? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Esa la conté, no. Ay, otra vez. 1, 2, 3, 4, 10, 15. Uy, y uno termina perdiéndose. Porque es difícil contar estrellas en la noche, pero mucho más difícil contar estrellas en el día. Y el Señor, cuando ve a Abraham que está en medio de una frustración, él se le ocurre algo brillante. Venga para acá, vamos a contar estrellas. Y entonces el Señor lo lleva a contar estrellas en plena luz del día. Pero para que nosotros contemos estrellas en el día es necesario salir de la tienda. La palabra del Señor dice que lo sacó de la tienda, y la tienda representa todo aquello que nos impide tener visión o que nos impide mirar o lograr ver más allá de nuestro techo. Yo no puedo desarrollar una visión clara si tengo un techo que me limita. Yo tengo que salir y mirar el firmamento. Recuerdo los días de culto cuando en nuestra iglesia central no había techo, y en las noches uno cantaba y adoraba a Dios mirando las estrellas. Yo disfrutaba y lloraba cada momento que podía alabar y exaltar el nombre del Señor allí. Porque es necesario, para tener una visión, es necesario salir del techo que de repente nos encontramos, porque el techo nos limita, el techo nos dice, oiga, yo no puedo, ya llegué a mi techo, yo no voy a poder seguir más adelante, yo no voy a poder pasar más allá, no voy a alcanzar más allá lo que yo estoy anhelando en mi corazón, porque el techo nos limita. Y entonces es allí cuando el Señor se encarga de sacarnos de la tienda para que podamos tener una visión diferente, para que podamos tener una visión más amplia. Dios está interesado en remover nuestras limitaciones. Por eso en algunos momentos el Señor te va a sacar de tu tienda, de tu comodidad, de la seguridad que tú tienes allí en el lugar, en tu entorno, en tu geografía, donde te has acostumbrado a moverte. En algunos momentos el Señor te va a sacar de esa geografía, de ese escenario, porque de alguna manera te acomodaste, te limitaste, estás bajo un techo y no has logrado desarrollar y no has podido ver lo que el Señor quiere para tu vida. Pero recuerda que estamos nosotros viviendo tiempos de cosecha. Y en tiempos de cosecha lo que el Señor tiene para tu vida es mayor. En tiempos de cosecha lo que el Señor quiere traer sobre ti es algo sorprendente, es una bendición mayor. Por eso es que las tiendas nos frustran. Abraham estaba hablando desde la frustración. ¿Y dónde habló? Debajo del techo de su tienda. Porque el techo de su tienda estaba demasiado bajo, lo imagino yo.
Por eso él se sentía preso, él se sentía de alguna manera incómodo porque estaba limitado. Y entonces siempre hablaremos con el Señor debajo de nuestra tienda, del techo de nuestra tienda, siempre hablaremos desde la frustración. Ahora, cuando uno ve lo que el Señor tiene en la palabra, uno entiende que el techo que Dios tiene para nosotros no es el de nuestra tienda. El techo, dice nuestro pastor, tu techo es el cielo. Tú puedes proyectarte a lo que Dios determina sobre tu vida. De hecho, nuestro pastor un día, cansado, después de haber vendido pan, descalzo, se acerca al mar y le dice al Señor: eso es todo lo que tienes para mi vida. Y el Señor le dice: tú podrás ser quien quieras ser en mí, en Dios. Y él en ese momento su techo es removido, y cuando su techo es removido, él habla con el Señor y le dice: ok, yo quiero esto y esto. Y determina, coloca un propósito en su vida. Y después de ese propósito, conocemos la historia del sacrificio que nuestro pastor vivió, pero él nunca se desconectó de su propósito. Un sacrificio muy grande ha hecho a lo largo de la vida de su ministerio, pero él determinó tener un propósito allí en el Señor. Y entonces Abraham creyó al Señor, que le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor le consideró justo debido a su fe. Qué lindo. El Señor lo consideró justo. Dijo: este hombre creyó. Este hombre creyó. ¿Tú crees en lo que Dios te ha dicho? ¿Tú crees en la palabra que el Señor te soltó un día? Pero se está demorando. ¿Sigues creyendo? Persevera en lo que Dios te dijo. Confía en lo que el Señor te dijo. Y aunque no haya llegado, ten la certeza que el Señor va a cumplir lo que ha determinado hacer en tu vida. Ahora, en ese momento entonces el Señor, y me llama la atención el segundo escenario que veo después de lo que está viviendo Abraham. En ese segundo escenario me llama la atención que Dios le pide a Abraham un sacrificio. Entonces en ese sacrificio Abraham hace una pregunta, porque Dios le ha hablado que lo va a bendecir, Dios le dice que lo va a proteger, Dios le dice que su recompensa será grande, Dios le dice que va a tener un hijo, que no será su esclavo, sino que él va a tener un hijo. Y entonces viene algo que se convierte en un propósito en la vida de Abraham, cuando él le pregunta al Señor, le dice: ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Esa es una excelente pregunta. No fue una pregunta de desconfianza al Señor. El hombre tenía la necesidad de tener una seguridad en su corazón. Y entonces le pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y entonces el Señor le responde de una manera que tal vez él no espera. Él está esperando que el Señor le diga: tranquilo, tranquilo, que yo te voy a cumplir, y yo voy a hacer esto por aquí, yo voy a hacer esto por allá. Pero contrario a eso, lo que el Señor le dice a Abraham es que le dice: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y 2 pichones de paloma. Esa fue lo que el Señor le dice a Abraham. Ahora, me gusta en lo que el Señor está hablando con Abraham es que primero viene la promesa y luego el sacrificio. ¿Para qué el Señor le estaba pidiendo esos animales? Tú lo has leído en la historia. Él después hizo un sacrificio con esos animales. Pero ¿qué vino primero? ¿El sacrificio o la promesa? Ajá, la promesa siempre vendrá primero. Dios siempre te da una palabra, Dios siempre te suelta una palabra, Dios siempre te da una promesa especial, y después viene el sacrificio. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces uno encuentra personas que dicen: Dios solo pide ofrendas. Mentira. Porque antes de que el Señor pida una ofrenda, el Señor te da una promesa: te voy a bendecir, voy a abrirte las puertas, yo me voy a encargar de posicionarte, yo te voy a hacer cabeza y no cola. Primero es la promesa de parte del Señor. Muchos dicen: no, es que solo, y a veces uno escucha personas diciendo: es que es solo ofrenda, la iglesia es solo ofrenda. No, la iglesia no es solo ofrendas. Cuando tú vienes a un culto, tú recibes una palabra de Dios, tú recibes una promesa del Señor que te proyecta, te direcciona a lo que el Señor tiene para tu vida. El Señor trabaja de esa manera. Primero vino la promesa, y después de que Dios le dio la promesa, cuando Abraham le pregunta: ¿cómo yo sé que tú vas a cumplir lo que estás
diciéndome. Entonces cuando el Señor le pide el sacrificio. Y la ofrenda, el sacrificio, entonces viene como respuesta ¿a qué? A una pregunta. Por eso es que vino el sacrificio, una respuesta a una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? No nos perdamos. La pregunta: ¿cómo yo sé que tú me vas a, cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Es una pregunta, tiene una inquietud delante de Dios. Entonces el Señor le dice: trae el sacrificio, trae las ofrendas. Y entonces Abraham trae lo que el Señor le ha dicho. Dios pidió a Abraham una ofrenda, un sacrificio que Abraham no solamente trajo, sino que además Abraham lo organiza delante del Señor. Y allí hay otro secreto, porque Abraham no se desconectó de su entorno, no se desconectó del momento que lo llevó a presentar el sacrificio. ¿Qué fue lo que lo llevó a presentar el sacrificio? Una pregunta que le hizo al Señor: ¿cómo sé que yo voy a heredar y que se va a cumplir lo que me has dicho? Ok, tráigame estos animales, le dice el Señor. Y Abraham no hizo solamente, perdóneme, imaginemos que esto es la ofrenda. El Señor le pide una ofrenda y entonces Abraham viene y la coloca allá. Listo, Señor, ¿ahora qué más hago? Esa no fue la actitud de Abraham. Abraham no se desconecta de su ofrenda, ni se desconecta del propósito que tienen del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que cuando Dios pide una ofrenda, que cuando Dios pide algo especial, ellos piensan que el secreto es ir y ponerlo allá. Yo ya lo puse en el altar, ahora el Señor tiene la obligación de responderme. No, Abraham no solamente llevó los animales, sino que dice la palabra que Abraham comenzó a partirlos. Y partió mitad por mitad y comenzó a organizarlos. La mitad aquí, la otra mitad acá, la otra mitad aquí. Y él comenzó a organizarse allí en el altar. Él acomodó el sacrificio, organizó el sacrificio. No se trataba solamente de llevarlo y de dejarlo allá y después desentenderse porque pensó que ya le había llevado al Señor la ofrenda y que ya estaba todo listo. No. Y es aquí cuando viene el texto que leí al principio, que fue el que me llamó la atención y que me llevó a desarrollar esta palabra. Génesis 15:11. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. ¿Sabe? Abraham no se desconectó, porque si él se desconecta, él pierde su sacrificio. Él llegó y llevó el animal y lo colocó y lo organizó porque Dios le había dicho. Pero si Abraham después dice: listo, ya cumplí, allá Dios, que haga lo que quiera, ¿qué hubiera pasado? Los buitres habían venido y se habían comido el sacrificio y Abraham hubiera perdido el sacrificio. Por eso Abraham no se desconectó del sacrificio, porque Abraham no descansa hasta conectar su sacrificio con el propósito. ¿Qué está esperando Abraham? Abraham está esperando una respuesta. Dios tiene que hablarme, Dios tiene que responderme, porque yo le dije al Señor, le pregunté: ¿cómo es que yo voy a saber que Él va a cumplir lo que me ha dicho en esta mañana, en esta visión que yo estoy teniendo? ¿Cómo es? Entonces Él trabaja y no descansa hasta conectar su sacrificio con su propósito. Porque cuando se habla de cosecha se debe tener cuidado, porque si no se entienden los tiempos y si no se hace lo que debe hacerse en los tiempos correctos, la cosecha se pierde, el sacrificio se pierde, y entonces todo lo que hicimos, todo el esfuerzo resultará en vano. Por eso es que al venir al altar no podemos perder el enfoque, porque si se pierde el enfoque, los buitres vendrán a comer tu sacrificio y el propósito se pierde. ¿Sabes que hay una cantidad de buitres queriendo comer el sacrificio que tú traes para Dios? Tú tienes un propósito y recuerda, tú estás esperando una respuesta de parte de Dios. Y en esa respuesta, esperando la respuesta, Dios te pidió algo y entonces tú determinaste hacer un sacrificio. Por eso, si tú te desconectas del sacrificio pensando que solamente con llevarlo allí ya estará hecho, vas a perderlo. Y el principio es que hay sacrificios que se pueden perder cuando lo hacemos pensando que podemos comprar a Dios con una ofrenda o con un sacrificio. ¿Sabía usted que hay gente que piensa que puede comprar a Dios con una ofrenda o con un sacrificio? Yo conozco gente en diferentes circunstancias, gente que por no cumplir sus responsabilidades utilizó la excusa: pero yo doy diezmos. Y entonces pensó que por dar diezmos tenía el derecho de no pagar sus compromisos. Eso no tiene nada que ver.
Y entonces hay gente que piensa que se puede comprar a Dios. Yo ya di allá, yo ya coloqué mi ofrenda, yo ya coloqué esto allá. Pero escúcheme, la idea no es solo traer ofrenda y sacrificio. La idea es velar y cuidar el sacrificio hasta que se conecte con el propósito. Tú has sido fiel al Señor, yo te felicito por ser fiel al Señor, pero entiende, tú cuando estás depositando en el altar ofrendas, cuando das un sacrificio al Señor, es tu vida, es parte de tu vida, parte de tu familia, parte de tu tiempo. Tú no puedes desconectar el sacrificio y sencillamente pensar con que yo ya lo dejé. Por eso hay gente que en el altar vienen y dejan muchas cosas y después se van. Lo único que tenemos que dejar en el altar son las cargas y las preocupaciones y salir con la libertad que el Señor nos da. Pero cuando tenemos un propósito y estamos velando en algo y Dios le está pidiendo algo a nuestro corazón, nosotros no podemos desconectarnos. Entonces, si el Señor me pidió algo en el altar yo me quedo, aleluya. En el altar yo permanezco, yo voy a permanecer en el lugar. ¿Por qué razón? Porque los buitres vienen en picada y se lanzaron contra el sacrificio. Entonces yo imagino a Abraham, él preparó todo, está allí esperando una respuesta, pero esperando la respuesta comenzó a ver que comenzaron a dar la vuelta allá arriba. Y él dijo, esto no me gusta. Él tuvo que prepararse, imagino, tal vez agarró un palo. Él fue el primer beisbolista de la Biblia, me imagino yo. Tuvo que prepararse de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando los buitres se vinieran, y la palabra en la versión NTV me gusta, se vinieron en picada. Oiga, usted ha visto, yo ayer me puse a mirar algunas fotos de buitres en picada. Es una figura amenazante, una figura desagradable, por cierto. Ellos están listos para atacar, pero cuando estaban listos para atacar, Abraham estaba bien parado. Venga que aquí lo espero, venga que aquí lo espero. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una palabra de parte del Señor. Tú tienes una palabra de parte del Señor. Muchos buitres se han levantado contra tu vida. Muchos buitres se han levantado contra tu casa. Muchos buitres se han levantado contra tu familia. Pero párate firme en el altar del Señor. Aquí te espero, pero no te voy a dejar mi sacrificio. Diablo mentiroso. Párate firme en el lugar, párate firme en el altar donde Dios te colocó. Cuida el sacrificio para que se conecte con el propósito. Si no ha venido la respuesta, persevera hasta que la respuesta del Señor venga sobre tu vida. Entonces, no permitas que esto se pierda. Espanta a los buitres. Y hay algunos buitres que vienen. Está el buitre de la duda y la incredulidad. Eso es un buitre. Dios te da una palabra y tú quedas pensando, pero ¿será cierto? ¿Será que fue la carne? ¿Será que realmente fue Dios? Oye, una de las cosas que me da mi seguridad en saber que fue Dios el que habló a mi corazón es la paz que proporciona el Espíritu. Cuando el Señor coloca paz en mi espíritu, yo sé que es Dios el que ha dado una palabra. Y cuando sé que es Dios el que ha dado una palabra, entonces cuando el enemigo quiere venir con la duda, quiere venir con la incertidumbre, yo me paro firme para espantar al buitre que quiera levantarse. Está el buitre del temor. Estos son días en los que el temor ha querido tomar control de muchas personas. Y encontramos personas con crisis de pánico, ansiedad, una cantidad de cosas. Y no estamos criticando. Oiga, mi esposa misma ha pasado por esas situaciones de la pandemia para acá. Ha tenido momentos, gracias a Dios ahorita está bien, pero tuvo momentos difíciles. Y nosotros no podemos juzgar absolutamente a nadie, porque es una situación que estamos viviendo y es un buitre que el enemigo ha querido traer. Pero sabes, no desconectes tu sacrificio con tu propósito. Párate firme en el lugar donde Dios te colocó. Espanta al buitre que quiere venir a dañar tu vida, que quiere venir a destruir tu casa, destruir tu corazón. Está el buitre de la inseguridad. Está el buitre del desánimo. Ese es otro buitre que hace mucho daño. Estamos caminando, estamos bien, pero de repente parece que la pila, la batería comienza. Y entonces entra el desánimo, entra la desmotivación. Está el buitre que te lleva a vivir una vida aislada del propósito de Dios. Entonces allí cuando entendemos lo que la palabra del Señor nos está hablando. Oye, los buitres van a venir. Estamos trayendo ofrenda, estamos hablando de cosecha, estamos hablando de fruto. Al traer el fruto y la cosecha en el altar, ten la seguridad, el buitre se va a levantar, el enemigo se va a levantar. Él no está contento
con que tú quieras honrar al Señor. Él no quiere que tú recibas una respuesta y direccionamiento del Señor. Y Abraham está allí. Por eso Abraham no se desconecta. Él está esperando una respuesta hasta que el Señor me responda. Ahora, la palabra dice que al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente. Ahora, imagínense, ¿sabe por qué se durmió Abraham? Abraham se durmió por fatiga, cansancio. Pero cansancio después de haber realizado un trabajo y de estar velando. Oiga, y me encanta eso. Abraham se quedó dormido, pero no se separó del altar. Oye, puede venir el cansancio sobre tu vida. El cansancio va a venir. Abraham, ¿por qué está cansado? Imagínelo. Recuerda que fue una tarde estrellada. Y en esa tarde estrellada, él preparó el sacrificio, vinieron los buitres y él está espantando. Y dele, muévase aquí, muévase allá. Hasta que cae el sol. Y cayéndole el sol, le viene un sueño profundo. El hombre queda cansado allí, pero no se desconecta del altar. Nunca se separó del altar. No te separes del altar del Señor. Mantente firme en el altar del Señor. Este tiempo de cosecha demanda que nosotros permanezcamos en su altar. Demanda que nosotros permanezcamos para tener una dirección del Señor permanente sobre nuestras vidas. La respuesta del Señor vendrá sobre ti. Vendrá la respuesta, pero persevera, porque el enemigo se va a levantar precisamente para que tú no la recibas, como pasó con Daniel. Él tuvo que esperar muchos días para que viniera la respuesta, pero perseveró allí en la oración. Persevera en el altar. El altar significa santidad, significa compromiso. El altar significa entrega. Y entonces viene la respuesta del Señor. Y me gusta la manera como Dios responde. Dios no te va a responder como tú piensas que Dios, o como tú estás esperando tal vez la respuesta. Dios siempre va a responder de una manera que a uno lo sorprende. Abraham solamente está esperando que Dios le diga: tranquilo, tal día usted va a tener un hijo. Pero sabe que la respuesta del Señor, el Señor elevó esa petición, la elevó a un nivel de pacto. Entonces, cuando vino la respuesta, dice Génesis 15, versículo 17 al 21. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Hizo pacto con Abraham aquel día. La palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento la palabra hebrea berit tiene la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona, o entre dos seres humanos, el cual implica una acción vinculante entre las dos partes. Abraham está esperando solamente que Dios le responda, pero Dios le dice: no solamente te voy a responder, vamos a hacer un contrato para que tú veas que lo que yo te dije se va a hacer realidad. Aleluya. El Señor lo elevó a nivel de pacto. Ahora, y aquí es donde uno logra entender, porque yo no había entendido la razón por la cual Abraham presenta un sacrificio partiendo las mitades. ¿No era mejor ponerlo uno solo allí en el altar y esperar que el Señor lo consumiera por el fuego y se quemara? Era lo más fácil. Siempre me pregunté por qué tuvo que partirlo y colocar mitad con mitad allí de frente. Y entonces, para entenderlo, uno tiene que entender que Abraham pasó los primeros 75 años de su vida en la cultura babilónica. Y en la cultura babilónica, en esa sociedad, cuando dos personas querían garantizar el cumplimiento de un acuerdo importante, hacían algo más que estampar sus firmas en un documento. Ellos decretaban un pacto de sangre. Por eso ellos sacrificaban animales, uno o más de uno, y lo colocaban uno enfrente del otro y dejaban un espacio de tal manera que la sangre fluyera por el medio. Y entonces las personas que iban a hacer el contrato caminaban en medio de las partes y de esa manera hacían un pacto de sangre. Abraham, la cultura que tenía, la cosmovisión que tenía de un contrato, de un pacto,
era de esa manera. Y entonces el Señor le responde de la manera que él lo pueda entender. Y fue allí cuando el Señor hizo un pacto de una manera muy linda con Abraham. No desconectes tu sacrificio de tu propósito. Tal vez algunos se olvidaron hasta del sacrificio que trajeron al Señor. Por allá algún día yo llevé, pero te desconectaste. Y tal vez perdiste la fe, dijiste yo llevé y no hubo respuesta. ¿Sabes por qué? Porque te desconectaste del propósito. Pero en este tiempo Dios te está diciendo, no te desconectes del propósito, permanece en el altar. Este tiempo Dios nos está llamando a perseverar, a permanecer en el altar hasta que el Señor responda. Hay gente que pacta con el enemigo de muchas formas. Yo recuerdo, y lo he contado en algunas oportunidades, lo supe de una de nuestras iglesias en alguno de los lugares donde el Señor ha permitido que la obra se extienda. Había una región donde no habían entrado grupos bíblicos, estaba cerrado. Y el pastor le dice al líder de aquella región, le dice, mire, curioso, no tenemos ningún grupo bíblico aquí. Comience a orar para que Dios nos abra la puerta. Y él va a la oración. Y cuenta que cuando está en la noche se arrodilla para orar y está orando, pero él siente una presencia desagradable y él voltea a mirar y cuando ve atrás hay un indio parado allá. Un espíritu inmundo. Y le dice, yo no te voy a dejar entrar acá. ¿Sabes por qué? Porque la gente que está allá ha hecho pacto conmigo, me ha entregado hijos, me ha sacrificado hijos, familias por riquezas. ¿Quieren riquezas? Yo les doy riquezas, pero me quedo con sus hijos, me quedo con sus familias. Ustedes no van a entrar acá. El líder siguió orando hasta que esa presencia desapareció. ¿Sabe qué pasó? Dios tiene más fuerza que el enemigo. Dios tiene poder. Dios es todopoderoso. No hay nada que lo venza. No hay nadie que lo venza. Dios tiene poder. Y cuando nosotros conectamos sacrificio con propósito, la respuesta del Señor vendrá sobre nuestras vidas. Unas semanas después se abrió la primera puerta para entrar en aquel lugar. El enemigo fue derrotado. Pero ¿qué es lo tremendo? Hay gente que sacrifica familias, hace pacto de familias, de vidas, por dinero, por riquezas. El enemigo le entrega de manera mentirosa y luego los mata. Pero el Señor está queriendo elevar aquella petición que tú tienes a nivel de pacto. El Señor está haciendo compromiso contigo, aleluya. Pero no te desconectes del altar. El buitre vendrá, el desánimo vendrá, corre al altar, cuida tu sacrificio. Lo que trajiste delante del Señor, espántalo por aquí, espántalo por allá, pero mantente firme en lo que el Señor ha hecho sobre tu vida y lo que Dios te ha dicho. Espanta a los buitres que vienen en picada para robar tu ofrenda y tu sacrificio. El enemigo está interesado en que vivas desconectado de tu propósito. El enemigo va a trabajar para desconectarte una vez que hayas determinado hacer un sacrificio para Dios, pero no salgas del altar hasta que el Señor responda. Y finalizo con este texto que me gusta de Éxodo 34:10 para toda la iglesia de la libertad, Centro Cristiano de la Libertad. Éxodo 34:10, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Aleluya. Dios les ha bendecido. Dios ha abierto puertas para ustedes. Dios ha derramado bendición de una manera bonita. Dios los ha hecho notorios. Dios los ha colocado en una posición muy linda. Pero entiende esto: Dios te bendice con propósito. Y lo que tú estás esperando de parte del Señor, no salgas del altar. No salgas del altar. Dios tiene todavía respuesta. Dios se va a encargar de levantarte. Dios se va a encargar de darte la victoria. Pero la victoria es en el altar. En el altar, cuando nosotros permanecemos en el altar, la respuesta del Señor vendrá sobre tu vida. Ponte de pie por un momento y vamos a orar. Aleluya. ¿Cuántos hoy trajeron su corazón con agradecimiento y gratitud al Señor y con ofrenda y con sacrificio?
¿Y cuál es el sacrificio que tú has traído delante del Señor? Hay diferentes sacrificios. Hay sacrificios que se miden en dinero, en especies, pero hay sacrificios también que tienen que ver con el alma y con el corazón. Propósitos y pactos que hemos hecho con el Señor. Señor, yo voy a hacer esto porque te amo, Señor. Yo determino hacer esto porque yo te necesito. ¿Cuál es el sacrificio? Pero, ¿por qué vino ese sacrificio? Tú determinaste hacer un sacrificio porque tenías una respuesta o una petición delante del Señor. Señor, yo quiero esto y yo voy a hacer esto, Señor. Yo voy a hacer esto y yo me consagro a ti, Señor. ¿Cuál respuesta estás esperando de parte del Señor? Cierra tus ojitos, habla con el Señor. Yo no conozco qué fue lo que te llevó a presentar sacrificio. Yo no sé cuál es la razón por la cual tú estás esperando que Dios hable. Yo no sé cuál es la pregunta que tú le hiciste al Señor y tú estás esperando una respuesta. Tu Dios que te ve, que te ama, Él tiene respuesta para tu vida. Él tiene respuesta para tu casa. Él tiene respuesta para tu familia. Él tiene respuesta para los tuyos. Así que dile: Señor, yo no quiero desconectarme del sacrificio.